Bienvenidas vallecaucanas y vallecaucanos a nuestro informativo de la Gobernación. Hoy rendiendo cuentas del Alto Comisionado de Paz, encargado de la Secretaría de Gobierno. En el caso del doctor Jorge Homero Giraldo, quien hizo una muy buena labor en esa dependencia. Hoy nos acompaña el doctor Fabio Ariel Cardoso Montealegre, concejal de Cali, es abogado, tiene 2 especializaciones en Derecho Administrativo, en Constitucional y una maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo. Bienvenido, doctor Fabio Ariel Cardoso Montealegre. ¿Usted por qué no le gusta que le digan el Ariel? Siempre lo esconde. Medio feíto, pero bueno, me tocó llevarlo a cuestas ya 50 años. Muy complacido, gobernador, de estar aquí compartiendo con usted, con los televidentes, para hablar de asuntos de mucha importancia que tengo bajo mi responsabilidad y para rendir cuentas, como es propio de cualquier funcionario público. Bueno, Fabio Ariel, la verdad es que yo tomé la decisión de nombrarlo alto consejero para la paz, no por, digamos, así como por ventura, sino porque yo tenía plena conciencia de a quién estaba yo eligiendo. Primero porque conozco de sus capacidades profesionales y por su virtud en torno a la paz. Usted tiene la experiencia y usted lo puede contar el por qué le gusta tanto trabajar sobre esa materia que añoramos todos los colombianos. Pero fue mi compañero en el Consejo de Cali hace 22 años, de tal manera de que desde esa época lo conozco. Y también porque tiene usted experiencia administrativa. Fue secretario de Tránsito, concejal, ha sido un académico además. ¿Cómo encontró la Secretaría de la Alta Consejería para la Paz, ahora que llegó a la Gobernación? ¿Cómo la implementó? ¿Cuáles son, digamos, las labores que usted ha desarrollado en este tiempo? Bueno, la verdad es que la Secretaría, la Consejería de Paz del Valle es una plataforma administrativa que tiene cierto tiempo en la ciudad. Es decir, aquí en el departamento hay una institucionalidad en favor de la paz, de la convivencia, de los derechos humanos. Pero cuando llegamos al gobierno, hace ya, va a ser 3 años, el tiempo pasa deprisa, como dice la canción, la Secretaría estaba un poco reducida desde el punto de vista institucional. En buena hora tomó usted la decisión, en virtud de la reforma administrativa, de jerarquizar de nuevo la Secretaría. Hoy la Oficina de Paz de la Gobernación del Valle tiene la categoría de una secretaría, es decir, es una categoría propia de la expectativa y de la apuesta que hay en el país de posicionar un acuerdo que nos permita superar una guerra que ha comprometido el curso de nuestras vidas. Yo diría que la mayoría de los televidentes, nosotros que somos una población joven, pues no sabe qué es vivir en Colombia, en nuestra región, desprovista del ruido de los fusiles. Hoy hay una apuesta importante y claro, el Valle del Cauca, que hace parte de esa geografía de la violencia, no podía quedarse atrás y tomó la decisión usted, me parece que una decisión política importante que yo quiero destacar, de darle la importancia de nuevo a la Consejería de Paz del departamento. Antes se llamaba la Oficina de Paz del departamento, hoy se llama la Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos, a pesar de la estatura del titular, pero es la Alta Consejería. Entonces me parece que esa jerarquización de la Secretaría es propia apenas de lo que en Colombia estamos hoy apostando, del esfuerzo que hay por concretar un acuerdo que le ponga fin a la guerra en nuestro país. Sobre el proceso de paz siempre ha habido dudas. ¿Y por qué? Esas dudas, ¿de dónde provienen? Provienen de la historia, de lo que ha pasado en tantos años, el proceso de paz de Belisario, el proceso de paz de Virgilio Barco, pero todos los presidentes han ensayado. Y últimamente el más recordado es el de Pastrana, la zona de despeje, y pues allá fueron a parar todos los carros
que se robaban los Toyotas, y allá veía uno a Tiro Fijo y al Mono Jojoy en los Toyotas. Entonces eso generó desconfianza en ese proceso de paz. Y prácticamente por eso a Pastrana lo castigan, digamos, de pronto por haber hecho ese proceso. La zona de despeje, igualmente, en esa zona de despeje me acuerdo que pues, sacaron a la fuerza pública, sacaron a los jueces, a los fiscales, a los curas, a todo el mundo. Y hubo, pues, se dice que muertes, asesinaron a mucha gente. Bueno, eso allá detuvieron a Ingrid Betancourt. Muchas cosas pasaron. Andrés Pastrana fue allá, Tiro Fijo, la silla vacía. Desde esa época vino el tema de la silla vacía, el proceso de paz. Entonces causó y generó un poco de desconfianza ese proceso, una zona de despeje bastante amplia en San Vicente del Caguán. Y incluso causó la renuncia del ministro de Defensa de esa época, Rodrigo Lloreda Caicedo, que en paz descanse y es el único jefe político que en mi vida yo tuve, Rodrigo Lloreda Caicedo. Pero bien, eso sirvió para que de alguna manera la guerrilla se desprestigiara como imagen de que se le dio la oportunidad y no hicieron la paz. Hoy vemos un escenario diferente y vemos como que hay más. Se nota que hay más voluntad de parte de las FARC, se nota que hay más voluntad de muchos actores, se nota que la fatiga del país, de Colombia, todos queremos la paz y creo que de alguna manera se ha avanzado en La Habana. Había muchas expectativas e incredulidad porque no se conocían los textos de los avances de los acuerdos. Sería bueno, usted como alto consejero de paz, digamos, contara, por ejemplo, ya la parte positiva de esos avances, por qué podemos ser esperanzadores en que ahora sí puede darse la paz, y si esos, usted creo que los va a contar porque usted como alto consejero es el más informado en cómo va el proceso de paz. No lo puede estar totalmente porque eso ha tenido algunas restricciones. Y válidas además, pero yo creo que usted nos puede contar más crudamente, en crudo y en cristiano, según su punto de vista, cómo va el proceso de paz y cuáles son los reales logros en beneficio de los colombianos. Cuéntenos esa parte. Bueno, me parece importante la antesala que usted hace a esta reflexión que hoy queremos compartir con los televidentes de nuestra región. Y es que efectivamente nosotros, los colombianos y las colombianas, padecimos durante un buen tiempo el síndrome del Caguán. El estrepitoso fracaso de la apuesta del Caguán, del propósito de paz del Caguán, nos afectó mucho, al punto que llegamos a pensar alguna vez, sobre todo ese pensamiento afianzado por los 8 años del presidente Uribe, que digamos apuntó su esfuerzo en otra dirección. Llegamos a pensar que la paz como proyecto político en Colombia estaba liquidada y que lo que había que hacer era doblegar a la guerrilla por la fuerza de las armas y por el poder del Estado. Y esa fue una decisión que se tomó que arrojó resultados que tuvieron efectos políticos y militares. Pero la verdad es que luego de la elección del presidente Santos colocó sobre la mesa de nuevo esa posibilidad. Y empezamos a concluir unos y otros que lo que ha fracasado realmente era el modelo de paz en ese entonces, que podríamos nosotros intentar un modelo desde otra perspectiva. Por ejemplo, sin zona de despeje, en medio del conflicto. Eso es lo menos conveniente, pero la fuerza, digamos, de la historia reciente obligaba al Estado colombiano a intentar de nuevo un proceso de avenimiento y acercamiento en medio de la guerra, para seguir presionando desde el campo de batalla a los insurgentes y doblegar, digamos, su voluntad de combate y sentarlos en la mesa. Digamos, nosotros tenemos que admitir que durante el periodo del presidente Uribe se generaron unas condiciones que permiten que hoy están los guerrilleros de las FARC negociando y que esa arrogancia del pasado hoy se traduzca en mayor realismo político, porque lo que se está haciendo es
adelantar un proceso con mucho realismo. Usted ahora mencionaba de manera muy pertinente la develación de los documentos que consignan los acuerdos preliminares. Y cuando uno los lee, uno dice, mire, aquí hay realismo político. El lenguaje en que está escrito, pues no es nada distinto que la reivindicación de la democracia colombiana y la reivindicación de algunos derechos hoy proscritos, por ejemplo, del campesinado. Hay 3 documentos sobre los 3 primeros temas que tienen que ver con una reforma rural integral, el primer documento clave, el segundo sobre los elementos, el ABC de la participación de nuevas fuerzas políticas y el fortalecimiento mismo de nuestro sistema democrático en materia política, y el tercero, el tema de las drogas, que ha sido el combustible que ha incendiado la pradera, que ha sido el combustible que ha permitido a las guerrillas, a los grupos irregulares y a algunos sectores, incluso el establecimiento, tener los recursos suficientes para convertir este conflicto en un conflicto de enormes proporciones, un conflicto que ha cegado la vida de cientos de miles de colombianos. Ni más faltaba, gobernador, nosotros entendemos, y lo hablo desde el Estado, la desconfianza que ha existido en los ciudadanos en el proceso, una desconfianza que hay que ir venciendo, en la medida en que el asunto vaya avanzando, en la medida en que uno pueda percibir que efectivamente esta vez sí hay una voluntad efectiva. Yo diría que en la experiencia anterior estaban más pensando en el fortalecimiento para seguir actuando en el proceso de confrontación. La paz había sido una estrategia política para ganar oxígeno y para fortalecerse, pero hoy la paz tiene que terminar con una firma que permita un término del conflicto en Colombia y por supuesto en el Valle del Cauca, que nuestras montañas, que nuestras ciudades, la red de ciudades que tenemos en el departamento se han visto impactadas negativamente. Entonces la aspiración es que una vez se firmen los acuerdos, bueno, empieza una etapa, en La Habana no se va a firmar la paz. Usted, como yo, que le hemos seguido el pulso del tema, sabemos que eso sería, digamos, una falacia. En La Habana se va a firmar es el término de la guerra, la finalidad de la guerra con la guerrilla de las FARC, porque la paz tendremos que hacerlas todos, desde la Gobernación del Valle, desde el Congreso de la República, desde las universidades y la barriada, de las distintas instituciones del Estado. Cuando fui congresista, yo fui 4 años representante de la Cámara con Uribe. Bueno, estuve desde Pastrana. Yo viví los 4 años de Pastrana en el proceso de paz, luego viví los 4 años de Uribe y me asocié y apoyé la seguridad democrática, y luego los otros 4 años como senador. Y vi cómo Uribe, la palabra de él era acerbía, luchar con acerbía contra la FARC, y a fe que se avanzó muchísimo en materia de seguridad en cuanto lo fue reduciendo y tuvo avances sustanciales. Pero, como usted dice, eso sería infinito, por más que se avance, no es fácil acabar y reducirlos hasta imposibilitar la guerra. Por eso, buscar un mecanismo de la paz es viable. Pero bien, Fabio, ¿cómo vamos a impulsar el proceso de paz en el departamento nosotros? ¿Cuál es su percepción y su visión? Bueno, perfecto. Incluso recientemente se ha conocido también que hasta el presidente Uribe, que emprendió, digamos, un duro esfuerzo de confrontar y reducir militarmente la guerrilla, también intentó, incluso desde el Valle del Cauca, tender unos puentes para explorar, digamos, una solución. Yo diría que la paz es una decisión con un gran soporte moral y ético. Es, por supuesto, para cualquier mandatario y más para personas con la trayectoria y la formación de quienes les toca gobernar el país en sus distintas expresiones territoriales, resolver los temas a partir de la política, del diálogo, de mecanismos distintos a los de la guerra. Digamos, esa es una decisión que está soportada ética y moralmente. Entonces me parece que la decisión que toma Colombia es la decisión correcta y acertada en este tramo de la historia del país. Nosotros, ¿qué vamos a hacer, gobernador? Como lo hemos
conversado en tantas oportunidades. Vamos a trabajar estos temas en las distintas subregiones del departamento. Vamos a contarle a la ciudadanía en qué consiste lo que se está avanzando hasta hoy, en lo que se ha logrado hasta hoy. Cómo nosotros en el departamento del Valle del Cauca construimos un proyecto de paz, un modelo de paz del tamaño de nuestras ambiciones. Cómo nosotros trabajamos un modelo de paz departamental. Ahí tenemos nosotros ya unos borradores que usted conoce, para que nosotros desde aquí aportemos, digamos, a ese gran proceso nacional y le demos a la paz también un talante regional, local. Los alcaldes también tienen que trabajar en esta dirección, porque la paz tendrá que territorializarse. Doctor Fabio, cuando uno lo escucha hablar usted lo habla con firmeza y usted cree en el proceso. Usted tiene una firme vocación en el proceso de paz. Pero yo digo lo siguiente, la paz no solamente es ausencia de guerra, la paz es el conjunto de condiciones que armonicen y que permitan que los seres humanos vivan mejor, vivan dignamente, sin angustias ni temores. En ese espacio, como vallecaucanos, yo le voy a decir lo siguiente. Del 100% de los impuestos que paga el Valle del Cauca a Bogotá, solamente nos devuelven el 22%. El 78% se queda en Bogotá. Un ejemplo palmario, Buenaventura. Buenaventura cada año le reporta a la nación más de 4 billones. El año pasado, el año 2013, le reportó eso, 4.3 billones. Sin embargo, el regionalizado, los recursos que la nación le da al Valle no llegan a 2 billones. Quiere decir que el solo puerto de Buenaventura, la mitad, 2 billones, es para pagar todo el regionalizado de la nación que invierte en el Valle. Más de 2 billones se quedan en Bogotá de nuestra plata, de la plata de los vallecaucanos y de los porteños de Buenaventura. O sea, por Buenaventura entra la riqueza y allá se queda la miseria, el hambre y la violencia. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, a esa concepción de la paz, tenemos que meterle carne. Y es decir, bueno, educación con pertinencia en la región Pacífico, 1 billón. Yo le he puesto a 1 billón con pertinencia a la región Pacífico, porque por lo menos ese billón nos va a servir para educar a todos estos muchachos, todos estos jóvenes, el que le van a dar hacia el futuro la nueva Colombia, la de la paz. Pero si esos muchachos, en medio de la miseria, en medio de la violencia, del hambre y del conflicto, ahí no vamos a conseguir la paz. Bueno, usted me sitúa en el otro componente que es absolutamente clave, y es el tema del posconflicto. La paz se hace en el posconflicto. Y desde luego el gobierno tendrá que rectificar todos estos desequilibrios. Mire, no hay una pelea más patriótica, seguramente, que usted haya librado en su amplia trayectoria pública, que la que está librando en este momento, cuando en todos los escenarios nos hace esa denuncia. Y voy a continuar. Si nosotros le damos 1 billón para la educación, porque educar es el futuro. Definitivamente un muchacho que aprende no va a saber hacer de todo, como uno cuando le piden un empleo, no, yo sé hacer de todo, póngame a hacer lo que sea. No, señor, eso no es así. O es mecánico, o es carpintero, o es ebanista, o es peluquero, es algo. Entonces, la educación pertinente en la región Pacífico es, por ejemplo, la pesca. El otro 1 billón de pesos es en la generación de empleo. Porque es que la generación de empleo es lo que le permite que los seres humanos vivan dignamente. O sea, el trabajo dignifica al ser humano y lo hace útil a la sociedad. Solo el trabajo. Si no tiene empleo, ahí no hay nada que hacer. Y ahí viene el otro 1 billón de pesos. El hambre. Si no le damos a esto, ¿cómo vamos a mitigar el hambre, la miseria y la violencia? No vamos a hacer nada. Entonces, a esto hay que meterle plática. Y Buenaventura la entrega.
por allí está pasando más del 60%, 55% del comercio nacional e internacional. Por ahí pasa la riqueza. El corredor más importante del país es Buenaventura-Bogotá, y hasta ahora, cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando comenzamos a persuadir al gobierno nacional que le pararan bolas a la vía Buga-Buenaventura, al dragado y muchas cosas más. De tal manera que a la parte que usted compone, que usted dice con mucho juicio y con mucha responsabilidad, que le interrumpí, tenemos que meterle este componente. No, por supuesto. Mire, ahora que estamos hablando nosotros de equilibrio de poderes, hay distintas maneras de mirar el equilibrio de poderes. La famosa reforma que le han colgado tantas cosas que de pronto termina fracasando. Uno de los equilibrios de poderes es justamente el que usted describe. ¿Cómo logramos nosotros que se fortalezca más la periferia o las regiones o los territorios en relación con el enorme poder central, que hoy hay un proceso de recentralización? ¿Cómo nosotros logramos que haya una mejor distribución de la torta? En donde el esfuerzo fiscal y tributario que hacen algunas regiones como el departamento del Valle del Cauca se vea debidamente y justamente correspondido por el centro. Probablemente el periodo nuestro termina en un año. Yo espero acompañarlo, ojalá no me despida, aprovecho pues las cámaras para comprometerlo. Ojalá nosotros logremos que... Usted es un excelente funcionario. Muchas gracias. Bueno, ojalá nosotros logremos que por lo menos situemos esa discusión que necesita el país, porque con el Valle del Cauca se comete una enorme injusticia. Y esos son los recursos para la paz, precisamente. Una cosa es el esfuerzo que se está haciendo ponerle fin a la guerra, y otra cosa es los recursos que necesitan las regiones para afianzar el campo, las ciudades, para erradicar flagelos que además hace parte de los propósitos de la agenda global, y es erradicar el hambre, por ejemplo. Y eso se hace con recursos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo que nos ha generado costos políticos, y es un esfuerzo por resolver el estado de las cuentas nuestras. Teníamos una enorme deuda, hoy se está pagando, estamos sin recursos, pero eso es una contribución también a la paz, es sanear las finanzas del departamento y liberar en los próximos años recursos que se puedan vincular a las necesidades fundamentales que tenemos en el Valle. Doctor Fabio, usted que es un alto diplomático de la paz y que tiene audiencia en Bogotá, porque en Bogotá estamos en este proceso, yo le voy a cargar una sola tarea a usted. Y a usted lo van a acompañar el director de planeación, Hacienda, los demás. Miren, cómo el alto gobierno ahora con Simón Gaviria nos cambian la forma de calificar al Valle del Cauca. Porque el Valle del Cauca lo tienen como un departamento rico. Sí, rico, porque paga los impuestos a Bogotá, pero pobre porque la plata se queda allá. ¿En qué sentido? Ricos cuando giramos, sí, pobres cuando se queda y nos quedamos. Entonces, ¿qué pasa? En el plan plurianual de los últimos 4 años, 2011-2014, Bogotá le dieron 46 billones y medio, 46 billones y medio. Antioquia, 41 billones y medio. A Cundinamarca, 38.8 billones. Santander, 29 billones, y el Valle 27. ¿Quién dijo que el Valle del Cauca era el quinto? Cuando somos la segunda riqueza más importante de Colombia, que eso no lo puede entender. Entonces, ¿cómo nos califican en planeación nacional? A esa forma de calificar los índices de necesidades básicas, de pobreza y soluciones insatisfechas, deben de sumarle los problemas de violencia que usted mencionó acá. Aquí, en esta semana, vimos unas muertes, más de 30 muertes por el cruce de bandas criminales, y usted podrá tener un poco más de información sobre eso. Pero es que la cordillera occidental es un corredor del narcotráfico y de las bandas criminales. Cordillera central, corredor de las FARC, de las armas. Entonces, a eso también hay que calificarlo para que nos califique mejor y nos den mejor oportunidad de este retorno. Nosotros no somos los quintos en producir la riqueza para Bogotá. Nosotros somos
los segundos, los terceros. ¿Para qué le dan tanta plata a Bogotá si la única ciudad que tiene plata en Colombia es Bogotá? Ya es la que tiene plata. Si no ha hecho el metro es porque no ha tenido buenos gobernantes. Pero Bogotá, darle 26 billones y medio y eso al Valle de 27 y nosotros sumidos en esta miseria, esto es lo que tenemos que cambiar en Bogotá, la forma de que nos midan y esa lucha tenemos que darla. No porque nos va a beneficiar a nosotros. Nosotros vamos el 31 de diciembre del año entrante, pero para el futuro, para los próximos gobiernos. Sí, hay una indebida apreciación de la realidad nacional y tiene que ver con unos funcionarios que se sitúan en la capital y no les gusta salir a las regiones. Yo diría que una inversión absolutamente provechosa es la que podríamos hacer nosotros en el departamento del Valle del Cauca, que no solamente estamos ubicados en medio de dos cadenas montañosas que son las cordilleras, sino que somos la capital del Pacífico colombiano, el principal puerto que tiene Colombia y la región. Si el gobierno tuviera, digamos, una perspectiva más estratégica, seguramente estaría invirtiendo mucho más en el Valle del Cauca y no trasladando recursos, dejando parte de los recursos que nosotros producimos y generamos. Eso sería de alguna manera terciar, amainar los efectos que tenemos nosotros en violencia, en desempleo y en pobreza aquí en nuestro departamento. Usted habla con claridad, la violencia que estamos padeciendo hoy y que tiene contra la pared, si se quiere, en estos 8 días a Cali, es el resultado de alguna manera del descuido, es el resultado de alguna forma de haber permitido que sobre nuestra región se fortalezcan algunos criminales cuando pudiéramos nosotros tener una región mucho mejor, con mayores posibilidades, sin que los jóvenes del departamento y la ciudad ubiquen como única posibilidad vincularse a las actividades delincuenciales. Aquí tiene usted una pregunta. ¿Qué va a pasar en Colombia y el Valle cuando se firme el acuerdo de finalización del conflicto en La Habana? Y yo le voy a decir, si hay una mejor redistribución de la riqueza en Colombia, por las regiones, o sea, a las regiones más pobres, y también respetar a las que producen, porque es que el Valle del Cauca entiende que, bueno, hay que subsidiar al Amazonas, subsidiar al Arauca, al Chocó, pero yo he estado por allá y las pobrezas siguen las mismas. Entonces, de tal manera que un modelo de que le dé a las regiones más recursos y más autonomía, porque es que el centralismo es un exabrupto. Por un lado, ahora el gobierno tiene una gran oportunidad en la discusión de la reforma tributaria que se va a plantear para cubrir el hueco fiscal de los 12.5 billones de pesos. Y mire, hoy los columnistas de varios periódicos y revistas están diciendo al gobierno, se le han hecho unas exenciones, se le han otorgado unas prerrogativas al gran capital, ¿sí? a las sociedades por acciones que podrían cubrir ese hueco fiscal. Pero hoy de nuevo se está pensando en apelar al menguado bolsillo de la clase media. Lo mismo con las regiones. Entonces, es decir, si no hay un cambio de enfoque en donde se privilegien las regiones, en donde nosotros abandonemos ese centralismo que nos ha tenido tan afectados, pues seguramente no van a haber recursos para el posconflicto. Y es justamente esos recursos, lo que, instalándolos apropiadamente, irrigándoles en las regiones, los que van a permitir que Colombia no repita los ciclos de violencia que hemos estado condenados en los últimos 50 años. Bueno, mi doctor Fabio Ariel Cardoso Montealegre, el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto, pero la verdad, este es un tema muy bonito, es un tema que le interesa a todos los colombianos, es un tema que de verdad apasiona y que lleva muchísimos años de sudor, de lágrimas, de sangre, de mucho dolor para los vallecaucanos, para los colombianos. Pero bien, vallecaucanos, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Fabio, lo quiero felicitar. Muchas gracias por estar en este gobierno y de verdad que muy complacido con que nos acompañe y por sus éxitos. Y son los éxitos del gobierno. Gracias.